Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema que traemos hoy día se llama trabajando mano a mano con el Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el versículo 4 en adelante. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hasta aquí voy a leer el versículo 10. Como vemos, acá está hablando de los viajes de Pablo. Pablo, el misionero de los misioneros, el apóstol de Jesucristo, como él mismo se llamado por el mismo Señor Jesucristo. No acompañó a Jesucristo, como sabemos, durante su paso por la tierra, pero el Señor Jesucristo lo llamó en forma especial. Y él había iniciado sus viajes misioneros. Y en este capítulo 16 tenemos de que Pablo inicia su segundo viaje misionero. Y nos refiere que él estaba visitando en ese segundo viaje misionero las iglesias que él había plantado anteriormente. Por eso es que dice, y en ese transcurso de que él había sembrado, plantado nuevas iglesias, habían surgido judíos, judaizantes, digamos, porque estaban exigiendo que los gentiles que venían a los pies de Cristo, al conocimiento de Cristo, les estaban exigiendo, los estaban inquietando, perturbando de que se tenían que circuncidar y que tenían que guardar la ley a todos los nuevos cristianos. Entonces se reunieron, hubo un consejo de profetas y de apóstoles antes de este segundo viaje y sacaron unas ordenanzas. A eso se refiere de que cuando Pablo empieza a pasar nuevamente por estas ciudades, llegó a Derbe, dice, llegó a Listra, no, él va entregando, dice, las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos en Jerusalén para que las guardasen. ¿En qué se basaban, hermanos, estas ordenanzas? ¿En qué se basaban? Comunicaban esa decisión y les decían que los creyentes gentiles lo que tenían que hacer era guardarse de la idolatría, abstenerse de lo sacrificado a ídolos, a fornicación y a sangre. No era necesario obedecer toda la ley judía ni circuncidarse para ser salvos. O sea, en realidad ya el Señor Jesucristo había venido, ya el Señor Jesucristo había estado acá en la tierra, ya había muerto, ya había ascendido a los cielos, y para ser salvos era necesario creer en que Jesucristo era el Hijo de Dios y recibirlo como su Señor y Salvador. El resultado, como resultado, hermanos, de estas visitas que se hicieron, dice el versículo 5, las iglesias crecían, aumentaban, crecían en madurez y en número. Y seguimos avanzando. Dice el versículo 6, que ellos atravesaron Frigia y la provincia de Galacia. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, acá decimos, hay algo que sorprendente. Si decimos que el Espíritu Santo nos guía, y Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no le permitió, dice ahí, hablar la palabra. O sea, no le permitió ir al sureste, digamos, de Asia. Y he aquí que en ese lugar
se le mostró a Pablo, dice en el versículo 9, en una visión de noche. Se mostró a Pablo que él tenía que ir a Macedonia. Es ahí donde cuando él llega, o sea, es el Espíritu Santo de Dios, podríamos decir que le guió hacia esa ciudad de Misia, hacia Puerto de Troas, que era el lugar de donde él tenía que salir. Y en esa misma noche, él tuvo una visión que era un varón macedonio, dice el versículo 9, que estaba en pie, rogando y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Mire, qué lindo. El Señor, hermanos, esos eran los planes del Señor. Los planes del Señor eran otros. Siempre, muchas veces podemos creer que estamos siguiendo los planes del Señor, pero hay que estar atentos con los oídos abiertos, clamando por eso en todo tiempo y en todo momento a nuestro Dios vivo y verdadero, que agudice nuestros oídos, que podamos escuchar su voz, podamos ver con sus ojos para poder entenderlo, cómo Él nos quiere guiar. Y miren qué importante, ¿por qué Macedonia? Porque ahí vemos de que el Evangelio ya había sido predicado en esta área y ahora iba a salir hacia Europa. Ya Macedonia es una ciudad que ya queda para el lado de donde era el antiguo, donde ahora es Grecia. El Evangelio estaba entrando a Europa, ya estaba pasando de Asia a Europa, y era lo que el Señor quería, ¿no? Y dice, continuamos leyendo del versículo 11 al 13, dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Miren qué bello esto, hermanos. Dice que ellos partieron, dice, y se fueron a Samotracia, y de ahí a Neápolis. Y ese es otro de los propósitos, llegar a todas estas clases. Eran ciudades prósperas, pero que no conocían del Evangelio de Cristo. Y se los estaba predicando el apóstol de apóstoles, que guiado, dice, y discipulado por el mismo Señor Jesucristo en el desierto. Así seamos nosotros, hermanos. Anhelemos ser discípulos siempre del Señor Jesucristo y estar a los pies del Maestro. Y ser esos siervos anhelantes como esta hermana Lidia, anhelante de servir al Señor, no solamente con sus bienes, sino con su tiempo y con buscar del Señor y transmitir a otros lo que de gracia hemos recibido para dar de gracia, como dice el Señor. Qué hermosa palabra que el Señor te puso, Esthercita. Mira, haz algo hermoso. Fíjate, era el segundo viaje de Pablo que hacía. Y Pablo tenía en su corazón, nosotros sabemos que Pablo es uno de los discípulos, se puede decir, directamente llamado por el Señor, cuando el Señor ya había ascendido a los cielos, cuando el Señor ya había dejado su Espíritu Santo en la tierra para que lo guiara a toda verdad. El mismo Señor Jesús había dicho en su palabra que el Espíritu Santo iba a guiar a su pueblo. Fíjate que aquí en Juan 16 dice, pero en Juan 16:7 dice, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Mire cómo el Señor, porque el Señor sabía que muchos, incluyendo a Pablo, que ya estaba en la agenda de Dios para ser salvo, también alguien le iba a hablar a Pablo de la palabra de Dios. Por eso es muy importante llevar la palabra de Dios, porque nosotros no sabemos si va a salir un ministro del Señor, si va a salir un pastor, si va a salir un diácono, si va a salir un líder, un misionero, un evangelista. Nadie lo sabe, pero Dios tiene todo ya en una agenda, apartados y separados a sus hijos, a sus siervos. Y dice que vaya, si no me fuera el Consolador no vendrá a vosotros, mas si fuere, os lo enviaré. Y mire lo que dice aquí mismo en el 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Mire qué lindo. Y eso es cuando tiene
una comunión con el Señor diaria, cuando hay una búsqueda total diaria con el Señor, cuando tú te dejas llevar por el Espíritu Santo. Muchos de nosotros, y me incluyo yo, como yo dije al principio, yo le hablo a alguien de la palabra y tú vas con esa gran alegría a hablarle a la persona y la persona como si nada, como si le estás hablando otra cosa, pero es que no es el tiempo de la persona, no es el momento que el Señor tiene para esa persona. Todas las personas tienen un tiempo específico, así como cuando a ti te hablaron, así cuando a mí me hablaron, el Señor tenía ese tiempo. Dice, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Mire qué lindo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué hermoso. Aquí vemos que Pablo era el segundo viaje que Pablo hacía, y cuando él iba en el barco, él dijo, mira, allá queda Bricia, allá queda Frígida, vamos a ir allá a Galacia. Era una parte que estaba entre la frontera de lo que ahora es Turquía y Grecia. Entonces el Señor no le permitió ir allí. El Espíritu Santo no se lo permitió, y Pablo no entendía por qué. Si el mismo Señor Jesucristo dice en su palabra, ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿cómo es que el mismo Espíritu Santo no nos va a permitir ir a un lugar para llevar la palabra? Es que Dios nunca nos va a dejar entrar donde Él todavía no ha entrado, porque cuando nosotros le hablamos a alguien de la palabra de Dios y esa persona acepta a Cristo Jesús, es porque Dios ya tocó ese corazón. Cuando tú estás en esa búsqueda constante con el Señor trabaja, y Dios quiere trabajar en todos nosotros. Aquí Pablo, no es que Pablo que quisiera desobedecer al Espíritu Santo y hacer lo que él quisiera. Aquí vemos que Pablo era un hombre que se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Pablo tuvo esa noche, esa revelación, y él entendió, fíjate cómo Pablo entendió de que Dios lo estaba llevando a un lugar, como el Señor trabaja, y como Lidia de Tiatira, era una mujer, como dijo Esthercita, una mujer de mucho dinero, una mujer de que ahora en los tiempos de hoy la gente piensa que por tener dinero ya no necesita a Dios. Hay mucha avaricia en las personas de hacer más y más dinero. Hay mucho interés detrás de muchas cosas para hacer más y más dinero. Pero aquí Lidia era una mujer que tenía un corazón bueno. Aquí la palabra de Dios dice que era una mujer que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón. Era lo único que le hacía falta a ella, o abrir su corazón para que el Señor entrara y morara en ella. La palabra rema que te queda hoy en este día es que no es por tus propias fuerzas, es por las fuerzas del Espíritu Santo, que es el que va a honrar, es el que va a hablar. Te lo voy a leer y con esto vamos a terminar el mensaje. Escucha bien lo que dice San Juan 16, 13 y 14. Escucha bien, esta es la palabra rema que el Señor te deja. Y aquí nos confirma que si nosotros trabajamos con el Espíritu Santo, nosotros vamos a ser más que vencedores. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, así como guió a Pablo. Pablo no entendía por qué Dios lo estaba llevando a otro lugar. Si allá había tierra, allá había gente, allá había una ciudad, pero el Espíritu dijo, allí no, vas a ir allá. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Aquí el Señor te está diciendo a ti que cuando el Señor te ponga a hablar con alguien, no es tu palabra la que vas a llevar, ni es la mía, es el Espíritu Santo que te va a usar para guiar a toda verdad. Dice,
dice, hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién lo ha oído? Del Padre y del Hijo. Esto es lo que el Espíritu Santo va a hacer. Dice, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Mucha gente me dice, hermanita Lorena, ¿y usted cómo supo? ¿Y usted cómo sabe? Dios siempre abre puertas, Dios siempre te revela, Dios siempre te habla, Dios siempre te muestra. Así es que yo te digo a ti que el Señor es el que va a hacer la obra en aquellas personas que quizás tú quieres que vengan a Cristo Jesús. Dios tiene un tiempo para cada uno. Dice en el 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bendito el nombre del Dios altísimo, del Dios viviente, del Dios poderoso. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado hoy. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el día de mañana para que podamos honrar su nombre.